abordamos nuevos episodios relacionados con el bloque Educación Literaria. Recordad que en este bloque el alumno únicamente debe contestar a 2 preguntas de las 3 que se formulan. Estas preguntas estarán relacionadas con el autor, en este caso con Miguel Miura, y con la obra seleccionada 3 sombreros de copa. Una de las preguntas siempre tendrá un carácter más general y en ella el alumnado deberá mostrar su capacidad para poner en relación la obra de la que forma parte el texto con otras del mismo autor o con escritores, movimientos literarios, artísticos, ideológicos con los que se pudiera asociar de alguna manera. Los demás tratarán aspectos vinculados con la obra objeto de estudio. Vamos a comenzar hablando en este primer episodio de cuál era la situación teatral en España, antes y después de la Guerra Civil. En el teatro anterior al 36 podemos hablar de 2 tendencias bien diferenciadas. Por un lado, un teatro que triunfaba y por otro, un teatro que pretendía innovar. En este teatro que triunfaba en el primer tercio del siglo XX es en gran medida un teatro continuador del teatro que imperaba a finales del siglo XIX, es decir, un teatro llamado de la alta comedia o drama posromántico de José Echegaray. Un teatro dirigido a la alta burguesía y basado en dramas grandilocuentes, donde los temas eran a menudo el honor ultrajado o la cruenta venganza. También, en este sentido, destacaban el sainete y la comedia de costumbres, piezas teatrales más breves con tipos y ambientes castizos y populares. Estos géneros pervivirán y sufrirán, eso sí, algunas transformaciones en las primeras décadas del siglo XX. Por lo tanto, en el teatro que triunfa podemos hablar, en primer lugar, de la llamada comedia burguesa, también llamada comedia de salón o de levita, de Jacinto Benavente. Este es un tipo de teatro realista, que utiliza la ironía, el sentido del humor y que sobre todo pretende mostrar los pequeños y grandes vicios de una clase social, la burguesía. Quiere mostrar esa frivolidad, los convencionalismos, la hipocresía, pero siempre respetando la ideología de esta clase. En cuanto a la técnica y al estilo, el teatro de Benavente se caracterizaba por la fluidez del diálogo, por un tono conversacional y coloquial y sobre todo por una fina presentación de ambientes cotidianos. Entre sus obras tenemos La noche del sábado, de 1903, y Los intereses creados, de 1907. Dentro de este teatro que triunfa tenemos también el teatro cómico popular, un teatro que refleja los ambientes y tipos populares, con un lenguaje castizo, donde imperan los juegos de palabras, las situaciones grotescas. Aquí destacamos a los hermanos Álvarez Quintero. Estos nos muestran una Andalucía alegre y llena de tópicos, por ejemplo su obra El patio, de 1900. Otro autor a destacar es Carlos Arniches. Este, sin embargo, nos muestra con sus sainetes el ambiente madrileño. Véase, por ejemplo, su obra La señorita de Trévelez. Y también hay que destacar el género cómico denominado astracán, creado por Pedro Muñoz Seca. Un género cuyo objetivo era arrancar la carcajada a través de numerosos despropósitos. Por ejemplo, su obra La venganza de Don Mendo es precisamente uno de los ejemplos de este tipo de astracán. Y por último, en este teatro que triunfaba, tenemos el teatro poético o teatro modernista, un teatro escrito en verso que nace como una reacción al teatro realista burgués. Es un estilo claramente modernista. Y aquí destacaríamos, por ejemplo, al autor Eduardo Marquina, con su obra teatral En Flandes se ha puesto el sol, o por ejemplo a los hermanos Machado, con su obra La Lola se va a los puertos. ¿Cómo era, sin embargo, el teatro renovador? El teatro renovador estaría representado fundamentalmente por Federico García Lorca. En la década de los años 20, coincidiendo con la renovación general que traen consigo las vanguardias, encontramos esos esfuerzos de renovación teatral. Sin duda, nos referiremos a la generación del 98 y las del 27 como las generaciones más receptivas a esta renovación. Lo cierto es que, a excepción de Valle Inclán y de Lorca, estas tentativas de renovación no consiguieron el aplauso del público. Por lo tanto, se convierte en un teatro marginal, un teatro que vivió más en el papel que en la escena.
Por ejemplo, en la generación del 98 tenemos a autores como Unamuno, que cultiva el teatro, un teatro en el que él refleja también sus propios conflictos religiosos y existenciales. Y así como él habla de nívolas, con el género de la novela, cuando habla del teatro, él las denomina a sus obras teatrales drumas. Azorín también intentará reaccionar contra este teatro realista impuesto por Benavente. Por ejemplo, su obra Angelita de 1930 es una obra que muestra esa obsesión que sentía Azorín por el tiempo. Pero no cabe duda que el autor teatral del 98, que sí consiguió ocupar un puesto relevante, fue precisamente Valle Inclán, creador de una nueva estética, tal y como aparece en su obra teatral Luces de Bohemia. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a El Esperpento. En la generación del 14 o novecentismo podríamos destacar autores como Ramón Gómez de la Serna o Jacinto Grau, quienes también intentaron llevar a cabo una renovación del teatro. Y ya cuando llegamos a la generación del 27, no cabe duda que aquí la figura que nos vamos a destacar es, por supuesto, a Federico García Lorca. Con los del 27 se intenta aproximar el teatro al público, sacarlo de la pobreza cultural, y por eso se crearon compañías teatrales que recorrían los pueblos de España. Caso, por ejemplo, de La Barraca, de Federico García Lorca, o las creadas por Max Au y Alejandro Casona. En definitiva, era un teatro reivindicativo, un teatro comprometido, un teatro en el que evidentemente nada comercial y que estaba totalmente en contra de aquel teatro que hemos visto al comienzo. ¿Qué ocurre después de la Guerra Civil? El teatro español posterior a 1936. El final de la Guerra Civil abre paso, como ya sabemos, a la dictadura del general Franco, que va a extenderse hasta 1975. Este régimen, que se basaba en un autoritarismo, en la defensa de los valores, el catolicismo, ¿qué va a suponer para el panorama teatral? La evolución del teatro español estuvo, por supuesto, determinada por la Guerra Civil y por las consecuencias que ésta tuvo. Durante la guerra se desarrollaron distintas orientaciones dramáticas en la zona nacional y en la zona republicana. El sainete, la comedia burguesa. Tras la Guerra Civil, el panorama del teatro, a diferencia de la novela y la poesía, no es demasiado prometedor. Las obras de los primeros años se caracterizan por su baja calidad artística y por su mediocridad. Distintos factores contribuyeron a consolidar esta situación. Por ejemplo, las muertes de Federico García Lorca, de Miguel Hernández y de Valle Inclán interrumpen esa línea renovadora del teatro. El exilio de autores teatrales, como por ejemplo Max Au, Rafael Alberti o Alejandro Casona, que aleja de los escenarios un teatro de calidad. La censura previa, porque claro, recortaba en este sentido el tema tratado en estas obras dramáticas. El público, un público mayoritariamente burgués y acomodado, que prefiere un teatro sencillo y tradicional, que buscaba complacer los gustos de ese público y obtener beneficios. El centralismo redujo el teatro representado en España a los escenarios de Madrid y Barcelona. El teatro escrito y representado es un teatro comercial y conservador, cuya única finalidad es hacer reír, hacer entretener al espectador y transmitir una ideología marcada. Tiene un carácter, por lo tanto, de evasión, de hacer olvidar la amarga realidad, y es de carácter mediocre, tanto por los dramas representados como por la puesta en escena. ¿Cómo es este teatro de posguerra? No se produjo un teatro bélico después de la guerra, sino que continuó en cierta manera la dramaturgia anterior a la contienda, el teatro de burgués de Benavente y los géneros tradicionales, como el melodrama, la comedia humorística de costumbres, por lo tanto, predominio absoluto de un teatro de evasión. La renovación del teatro de la época no vendrá obviamente por esas vías, sino por las vías que abrirán Jardier Poncela, Miguel Miura, con un teatro de humor, y los jóvenes dramaturgos se inclinarán por un teatro existencialista y realista. La comedia burguesa resurge en los años inmediatamente posteriores a la guerra, una comedia benaventina y costumbrista que continuaba las formas tradicionales de ese teatro anterior a la contienda. ¿Cuáles son las características de esta comedia burguesa? Pues unas obras perfectamente construidas con diálogos muy elaborados,
Un teatro amable, divertido, ingenioso, un teatro intranscendente, cuya finalidad es entretener al público. Un teatro, por lo tanto, conservador, de temática claramente burguesa. Temas como la infidelidad, el adulterio, la soltería, conflicto entre padres e hijos, defensa de valores morales, tradicionales, y casi siempre con un final feliz y con un final también de dar ejemplo, de mostrar, por lo tanto, como una cierta lección ejemplificadora. Los personajes suelen pertenecer a clase media, alta, con un ambiente confortable, con una escenografía de lujo, salones que siguen en cierta manera pues la línea de la alta comedia del siglo XIX. En este sentido, los autores más representativos son Jacinto Benavente, por ejemplo, con su obra El demonio del teatro, o por ejemplo José María Pemán. Alguna obra de José María Pemán, pues podríamos decir El testamento de la mariposa o Yo no he venido a traer la paz. El teatro cómico o de humor también se desarrolla en los años posteriores a la guerra. Era una forma, evidentemente, de alejarse de la realidad. Y aquí destacamos a Enrique Jardiel Poncela y a Miguel Miura. Son los dramaturgos más importantes de esta tendencia de este teatro cómico o de humor. Enrique Jardiel Poncela se propuso renovar la comedia de su tiempo, rompiendo con esas formas tradicionales de lo cómico que estaban apegadas a lo castizo. Y reivindica un teatro inverosímil, absurdo, fantástico, opuesto al realista y opuesto a este teatro burgués, que supone, por lo tanto, un humor de raíz intelectual. En sus obras predomina la evasión de problemas, la despreocupación y hay ingredientes de locura y de misterio, con una estructura muchas veces laberíntica que debe mucho al melodrama y a la novela folletinesca. Los personajes de Jardiel, siempre numerosos, pertenecen también a la burguesía, tienen tics, tienen manías y casi siempre muchas veces aparece ese esquema de criado-amo. Hay mucho movimiento, entran, salen los personajes, se crea un dinamismo que suele provocar la risa en el espectador. Representa una sociedad feliz cuyos objetivos son el amor y el dinero. Y se entremezcla en los diálogos el humor y una situación muchas veces disparatada e ilógica. Entre los títulos más representativos de las obras de Jardiel Poncela podríamos hablar de Eloísa está debajo de un almendro, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Los ladrones somos gente honrada, Tú y yo somos tres, etc. Y vamos ahora también a hablar de Miguel Miura, aunque ya le dedicaremos un podcast especial al autor. Pero con Jardiel Poncela, Miguel Miura es el otro gran renovador de la comedia española del siglo XX, con una estética también basada en lo inverosímil y con un rechazo del realismo, anticipó lo que en Europa se denomina teatro del absurdo, cuyos máximos representantes serán Samuel Beckett, Eugene Ionesco, entre otros. Como Jardiel, también Miura hubo de relajar las pretensiones de su teatro ante la incomprensión de los empresarios teatrales. Respecto a la comedia burguesa anterior a la Guerra Civil, el teatro de Miura, sobre todo Tres sombreros de copa, su primera obra y la más importante, supuso una ruptura total y arriesgada por la absoluta novedad de sus temas, formas y lenguaje nada convencionales. En el próximo podcast hablaremos de Miguel Miura, de su biografía, de las etapas de su teatro y, por supuesto, dedicaremos un episodio especial a Tres sombreros de copa, que aunque él la escribe, como ya sabéis, en el 32, no se representaría hasta décadas más tarde. Cuando ya llegamos al teatro de los 50, entramos en el teatro del realismo social, y aquí los representantes son Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre. Muy diferente de los anteriores es este teatro existencial que surge en los años 40 y que comienza su declive hacia mitad de los 50. Se caracteriza por el propósito de reflejar ese estado de ánimo, esas inquietudes de los españoles en la inmediata posguerra. Y aquí los autores más representativos son Antonio Buero Vallejo, con una obra muy conocida, Historia de una escalera, que por cierto era una obra que hasta hace poco era la que estudiaban los alumnos y alumnas de segundo de bachillerato para la PAU. Y otro autor importante es Alfonso Sastre. El teatro realista o de realismo social de estos años 50 y 60 se desarrollaba de una forma paralela a ese teatro de humor evasivo.
Este, sin embargo, es un teatro de compromiso con la realidad inmediata que quiere dar testimonio desde una actitud crítica y política. El objetivo era mostrar la verdad, intervenir en la vida española, de alguna manera moviendo al espectador para que reflexionara, para que buscara sus soluciones. Ya he comentado que Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre son los dramaturgos más representativos de este tipo de teatro. Dejamos pues aquí esta introducción. Espero que os haya quedado claro que hubo realmente un teatro antes y después de la Guerra Civil, que por supuesto el Teatro de Miura estaría dentro de este teatro de posguerra y que junto con Jardín Poncela intentaron llevar a cabo una renovación teatral desde el humor. Nos vemos en el próximo episodio, donde ya nos centraremos en el autor, en Miguel Miura, hablaremos de su biografía, hablaremos de su obra y las etapas. Como siempre os digo, recordad que la preparación es la clave del éxito. No olvidéis suscribiros para recibir las notificaciones